En la charla que yo les voy a dar vamos a hacer un recorrido bastante visual alrededor de lo que tiene que ver con el cerebro y la actividad pictórica, cómo se lleva a cabo la actividad pictórica, no solamente en personas, digamos, normales que tienen un daño cerebral, sino lo que sucede en artistas que tienen también un daño cerebral y cómo vamos a poder hacer pues un análisis de los cambios pictóricos que ocurren de manera diferente cuando las lesiones son de hemisferio derecho o de hemisferio izquierdo. Entonces vamos a hacer este recorrido alrededor del cerebro y la actividad pictórica. Como ya hemos visto en otras ocasiones, pues el hemisferio derecho sabemos que tiene que ver con las habilidades más de tipo visual, espacial, construccional, y son al mismo tiempo estas habilidades las que normalmente han sido asociadas a las habilidades excepcionales, digamos, en los artistas. Cuando estamos enfrentados a personas no artistas que tienen un daño cerebral, y utilizamos tareas de dibujo, en ocasiones como esta sencilla casa, lo que observamos en los pacientes que tienen un daño en el hemisferio derecho son este tipo de copias que muestran esas fallas en esas habilidades espaciales, construccionales, en la capacidad para generar perspectiva y para organizar los detalles. Lo mismo en esta copia de la figura compleja de Rey que utilizamos tradicionalmente en neuropsicología. Muchos de los ejemplos que vemos de pacientes que tienen un daño cerebral son estos que muestran una desorganización espacial, una dificultad para localizar los detalles dentro del dibujo, que van a ser de mayor o menor magnitud dependiendo también pues de la severidad de la lesión, del nivel cultural de la persona, de la edad y del sexo. Aquí hay entonces varios ejemplos de esos desórdenes en las habilidades que nosotros llamamos prácticas, en las habilidades visuales, espaciales, construccionales, en ocasiones donde es claro que la persona percibe los detalles pero no logra localizarlos, por ejemplo, al interior de un marco global o al extremo donde solamente percibe muchas líneas y no puede realizar la tarea. En ocasiones también vemos un fenómeno que es muy frecuente ante lesiones de hemisferio derecho, sobre todo que comprometan la región parietal del cerebro, y es lo que llamamos la hemi-inatención en neuropsicología, donde la persona se comporta como si el mundo del lado izquierdo no existiera, y un paciente como estos con una lesión derecha puede copiar esta figura de manera que es solamente los detalles del lado derecho como si los del lado izquierdo no existieran, y que se ha interpretado desde el punto de vista de la neuropsicología como el efecto del daño de esa lesión del hemisferio derecho que tiene una representación bilateral del espacio. Entonces la persona se comporta como si solamente ese lado contralateral al hemisferio sano existiera, por eso dibuja la mitad del reloj y cree que ya terminó, dibuja la mitad de la flor y cree que ya terminó. Cuando también hay en neuropsicología disociaciones sorprendentes, cuando un paciente, como el descrito por Martin en el 87, es incapaz de copiar adecuadamente esa figura compleja y sin embargo, cuando le presentamos una imagen con significado, hace esta copia, la misma persona. Esto, desde el punto de vista neuropsicológico, lo intentamos explicar con modelos como el que plantea Martin, donde se señala que cuando queremos hacer un dibujo, por ejemplo, podemos partir de una representación que está centrada en la persona, en los conceptos, o una representación que está centrada en el objeto y en los rasgos visuales del objeto, y podemos dibujar también a través de dos sistemas, o bien a través de un sistema espacial, donde lo que tenemos es que hacer un análisis perceptual, digamos línea por línea, que nos lleva al dibujo y a las reglas de construcción de ese dibujo, o a través de un sistema semántico, del significado, del concepto y de las reglas entonces de articulación, que nos van a llevar entonces a copiar o a dibujar a partir de los datos o a partir de los conceptos. Podríamos decir que en el caso anterior, donde la persona no puede copiar la figura de Rey, la figura compleja no significativa, pero puede copiar la figura significativa, está copiando, está dibujando a través del sistema semántico, y que esto nos ilustra cómo pues hay diferentes formas en las cuales el dibujo de una persona pues puede verse comprometido.
Esto también lo han explorado recientemente algunos autores en el año pasado, cuando hacen un experimento en el cual presentan esta cara de Samuel Beckett y a esas 31 personas que participaron, algunas artistas, 15 y otras no artistas, 16, y les entregan 70 fragmenticos de cinta con las cuales deben reproducir esa figura. Lo que observamos en los artistas, que son estos de arriba, es que rápidamente y claramente y fácilmente tienen una detección de esos rasgos principales que nos van a hacer más clara la definición de esa cara que intenta copiar, en comparación con personas pues no artistas, donde vemos visualmente la diferencia, y vemos también cómo cuando quienes juzgan la calidad o la precisión de la obra son artistas o no artistas, también hay variación. En los dibujos de los artistas hay bastante acuerdo, no importa si el juez es o no es artista, pero en los dibujos de los no artistas y de los artistas pues hay divergencia en la conceptualización. Cuando estamos ya analizando más obras de arte y vamos a mirar la análisis de la producción y de la comprensión también de la obra de arte, empezamos a ver un problema que hay en este estudio de las relaciones entre cerebro y arte, y es el que no contamos desde el punto de vista experimental con muchas formas objetivas de analizarlo y de estudiarlo. Por esto, autores, por ejemplo, como Pesci, Trento y Masucci en el 92 empezaron a explorar de qué manera podemos hacer ese análisis y a fragmentar toda esa cantidad de información que nos produce o que nos provee, digamos, el ver una obra de arte. Y ellos plantean entonces que cualquier obra nos está ofreciendo información de significado, de la semántica, de la relación entre los elementos o de lo sintáctico, nos transmite la parte, digamos, emocional o expresiva, y también hay un elemento cultural involucrado. Entonces, cuando estamos enfrente a una obra de arte, hacemos tanto juicios estéticos de me gusta, no me gusta, me produce placer, me parece o no me parece bello, o podemos hacer también juicios que son más de tipo gramatical y sintáctico, es decir, las características formales de la obra, que es en lo que, digamos, contrario a lo que la doctora Seidel se centró más en los aspectos relacionados con el placer y con la producción del arte como fenómeno biológico también. Aquí vamos a mirar un poco los análisis que se han hecho de artistas y no artistas antes y después de una lesión cerebral, pero no desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista mucho más formal. Y para esto es que estos autores, por ejemplo, diseñaron una escala de evaluación que nos dio una primera aproximación sobre cómo analizar las obras del antes y el después de una lesión cerebral. Ellos plantean que no importa si la obra es figurativa o abstracta, debemos poder tener en cuenta, por ejemplo, elementos en relación con el espacio, el dibujo, el color, la perspectiva, el volumen, las proporciones, la composición, si es ligera, si es pesada, si está más a la derecha, más a la izquierda. Entonces fíjense que son aspectos mucho más formales que estéticos sobre los que nos estamos refiriendo acá. Lo mismo en un artículo reciente, Charchi y colaboradores en el 2010 también plantean la necesidad de tener métodos experimentales y una aproximación a una escala de evaluación que nos permita hacer los análisis del antes y el después. Y plantean con esto que hay, pues uno puede hacer un análisis de los atributos conceptuales de la obra, que tienen que ver con precisión, abstracción, emoción, simbolismo, realismo o animismo, o con atributos puramente perceptuales, como la profundidad, la temperatura, la saturación del color, el balance, el tipo de trazo, la simplicidad del dibujo, y para ello entonces generan una, con base en escalas de 0 a 5, de 0 a 8, donde uno juzga en uno u otro extremo. Cada uno de estos elementos toman 24 obras de arte y crean lo que se llama el Art Experience Questionnaire, donde hay entonces toda esta aproximación a los aspectos conceptuales y a los aspectos perceptuales, y con base en este cuestionario, por ejemplo, analizan una serie de pacientes, todos con lesiones de hemisferio derecho, e intentan hacer una correlación de cada uno de estos aspectos de esa escala de evaluación con qué tipo de áreas del cerebro está correlacionado. Encontraron, por ejemplo, que en términos de las
cualidades perceptuales, la profundidad tiene una clara correlación con la actividad de esa región parietal del hemisferio derecho, y 4 de los 6 elementos conceptuales que están dentro del análisis de esa escala tienen relación más que todo con áreas frontales del cerebro, como lo señaló también la doctora Seidel, que están muy relacionadas con la actividad, digamos, de tipo conceptual y simbólica en relación con el lenguaje. Entonces aquí vemos cómo el juicio sobre lo abstracto o no de una obra, sobre si es o no es animada, si es realista o si es simbólica, tiene que ver con actividad significativa de los lóbulos frontales. Cuando miramos entonces esos efectos que hemos visto en personas normales que tienen un daño de hemisferio derecho sobre el dibujo y cuáles son los tipos de aproximaciones y de escalas que se han formulado para hacer un análisis, vamos a pasar a través de algunos artistas que han tenido lesión derecha y lesión izquierda, intentando percibir algunas de las regularidades que tienen estos pacientes con daño de lesión derecha o izquierda. Uno de los más conocidos en la literatura es el pintor Anton Radelscheid, un pintor alemán, que en su pintura, digamos, su historia artística, hacía este tipo de obras que ustedes ven acá. Lo caracterizaban dentro del nadaísmo o del expresionismo, con sus dibujos con una geometría que se ha denominado constructiva, con un realismo alienado, dibujo de figuras humanas y de naturalezas muertas y también de autorretratos. Y este paciente sufre entonces en 1967 un accidente cerebrovascular de hemisferio derecho, y estos son muchos de los autorretratos progresivos que hace posterior a este evento cerebral. Aquí vemos cómo presenta una marcada heminatención, como lo que veíamos en el dibujo de la margarita, que dejan la mitad sin pintar y creen que ya terminó, y progresivamente va siendo capaz de integrar, pero no totalmente y no de una manera con un balance adecuado, el lado derecho y el lado izquierdo de la cara. Vemos cómo progresivamente va intentando unir el lado derecho con el lado izquierdo, y finalmente este es uno de los dibujos donde ya no es presente la heminatención, pero sí una gran asimetría en el dibujo. Esto también ha sido recientemente estudiado el año pasado en un artículo que plantea entonces la importancia, digamos, de análisis como las obras de este artista para estudiar el concepto del balance en el arte y del concepto de simetría en relación con la estética también y la belleza. Este es otro pintor que ya había mencionado la doctora Seidel, que es también expresionista, que vivió entre 1858 y 1925, que esto es lo que caracterizaba su obra antes de la lesión cerebral. Era un pintor que tenía un enorme expresionismo que ha sido bastante analizado en relación, digamos, a la forma en la cual dibujaba, digamos, la psicología de los personajes, y estos retratos es lo que caracterizaba su obra. En 1911 tuvo un accidente cerebrovascular frontoparieto-temporal de hemisferio derecho, y posterior a este evento pues hay una clara alteración de sus funciones visuales y espaciales, tiene inadecuado manejo del espacio dentro del lienzo, le cuesta trabajo manejar la perspectiva y empieza a dibujar imágenes simples, sin mucha profundidad y con unos brochazos mucho más gruesos que los que nunca hubiera utilizado antes de la lesión cerebral. Él hizo muchos autorretratos cada año prácticamente después de su accidente, y estos autorretratos pues son el testimonio por una parte del deseo de vida, pero también de la progresiva decadencia y la cercanía del fin de su existencia. Vemos muchos de esos autorretratos como en muchos de ellos pues está presente la conciencia del efecto de la lesión, la dificultad para manejar la perspectiva, para manejar el volumen, para manejar la luz y la sombra, para dar volumen a sus figuras, y no siempre estaba pues tan satisfecho con lo que él mismo producía. Sin embargo, fue una constante, siguió pintando hasta prácticamente el último día de su vida. Aquí vemos algunos de esos autorretratos progresivos que él hizo después de la lesión cerebral, y estos son otros de esos autorretratos ya en la última etapa de su vida. Finalmente muere en 1925.
Este es otro también, otro expresionista alemán. Estas son algunas de las características de sus obras, que eran muy marcadas, muy fuertes, con mucha crítica social, que dibujaba a muchos de los políticos de la época, o que dibujaba como esta escenas de guerra y crítica. Y después de la lesión cerebral, pues no son muchas las obras que produjo, pero creo que claramente se puede ver como el contraste y las dificultades formales que él tuvo después de este daño de hemisferio derecho. Este es un pintor colombiano, no muy famoso quizá, excepto en Santander, donde mucha de la gente que vive en Santander conoce sus obras porque decoró muchas de las iglesias y de las casas, y muchas personas de Santander tienen, digamos, conocen la obra de Segundo Agelvis, un pintor autodidacta que pintaba muchas escenas populares y que su estilo es el que vemos en estas pinturas, donde había pues no un realismo, pero sí una capacidad para manejar, digamos, distancias, volúmenes, perspectiva. Y él tiene un accidente cerebrovascular en 1987, también de hemisferio derecho, y en los primeros meses produce solo muchas acuarelas y muchos cuadros con una marcada inatención. Solamente pintaba el lado derecho del lienzo y con muchos colores, pero sin nada que representativo. Una cosa interesante, por ejemplo, en el análisis de sus obras antes, durante, o sea, en la etapa aguda de la enfermedad y después parcialmente recuperado, es su firma. Acá vemos la firma de sus cuadros antes de la lesión cerebral, la desautomatización de la firma y la dificultad para controlar los movimientos en esta, que es en la etapa aguda de su enfermedad, y esta cuando ya está parcialmente recuperado, que es uno de los síntomas frecuentemente observados, por ejemplo, en pacientes normales con lesión de hemisferio derecho, que les devuelven los cheques porque se les desautomatizó la firma. Aquí vemos lo más dramático de la comparación de las obras de este pintor. Esta es una de las obras antes de la lesión, se llama La Lavandera, y él hace múltiples intentos de reproducir sus propias obras después del daño cerebral. Y aquí vemos la copia donde se vuelve otro pintor, con otro estilo prácticamente expresionista o abstracto, donde no es capaz de manejar, digamos, la cara, los ojos, la nariz, la boca, o darle volumen o manejar el color como antes lo hacía. En la copia de este anciano que él había pintado pocos años antes de la lesión, esto es lo que logra hacer. Ustedes ven acá que pues es imposible identificar esas partes que componen la cara, que le cuesta trabajo organizar espacialmente las figuras y que no logra darle tampoco pues volumen al sombrero. También La Tempestad intenta copiarla después del daño cerebral, y aquí vemos esta reproducción. Y este es un ejemplo de cómo los juicios pueden ser muy distintos dependiendo de si estamos hablando de los aspectos estéticos o del placer o de los aspectos formales. Hay muchas personas que quizás les gusta más esta que esta, o sea, que podemos pensar que esta es mucho más bonita que esta quizá, pero no fue una decisión del pintor pintar así. Él está pintando así porque tuvo un daño de hemisferio derecho que le alteró esos aspectos formales que hubieran permitido que él hiciera esos cuadros que hacía antes de la lesión. Este es otro artista que ha sido estudiado, este es un escultor, aunque él conservó en gran parte sus habilidades escultóricas después del daño cerebral. Algunos autores han analizado su obra en donde, a pesar de seguir manejando volúmenes, hay un cambio en la forma en la cual accede, digamos, a la obra. Esta es otro artista descrito por la doctora Wilson, donde también hay una persistencia que es una constante en todos estos artistas que vemos con daño cerebral. Todos siguen con su actividad, todos se esfuerzan por seguir haciendo su arte y por seguir produciendo, pero indiscutiblemente en muchos hay cambios que están producidos por el efecto del daño cerebral. Entonces hay menor o menos buen manejo, digamos, del volumen y cambios en las formas en las cuales se estructuran las figuras. También hay otros artistas como este que siguen pintando más o menos con el mismo estilo que tenían, pero que, por ejemplo, en este caso tiene una inatención en donde solamente colorea o pinta la mitad de su producción.